El año 2006, cuando se celebró el referéndum del Estatuto de Autonomía de Cataluña, los republicanos pedimos el no y nos pegamos un batacazo. La sociedad catalana dijo sí. Nosotros pedimos el no al referéndum, pero la mayoría dijo que sí. De manera que todavía existía hace muy pocos años en Cataluña una mayoría de catalanes y de catalanas que creían que existía la posibilidad de llegar a un acuerdo con el Estado español. Y hablo de hace muy pocos años. Nosotros confiábamos, creíamos que ya existía una mayoría que rechazaría el Estatuto de Autonomía, el actual, el vigente, y la verdad es que fuimos derrotados por el sí. Digo esto porque queda claro que nosotros no habíamos previsto que todo fuera tan intenso y tan rápido como está siendo ahora. Lo cual significa que todo el trabajo acumulado, aun cuando a veces parece que no es rentable, la verdad sea dicha es que lo que está ocurriendo ahora en Cataluña demuestra que todo el trabajo que habíamos hecho durante tantos años intentando ganar la batalla ideológica, que es la batalla fundamental, porque nunca puedes aspirar a ganar una batalla políticamente si previamente no la ganas a nivel ideológico. Lo que es cierto es que la sentencia del Tribunal Constitucional, después de un estatuto que aprobó un Parlamento y de un estatuto refrendado por la ciudadanía, yo creo que hay alguna razón más que estas que ha dicho él. Y en contra de la mayoría de voces políticas que a veces escuchamos en Cataluña, no creo que la acción del Tribunal Constitucional generase un gran número de independentistas. Pero yo creo que hizo una cosa mucho más útil que generar independentistas. Dejó sin argumentos a todos aquellos que iban por la tercera vía. Una tercera vía que se demostró que era inexistente en aquel momento y que sigue siendo inexistente ahora. No es posible federarse con alguien que, y lo decía Arnaldo Otegi el sábado en Anoeta, ¿no? Uno no se federa si el otro no lo quiere, uno no se casa si el otro no lo quiere. Y el Estado español, el último federalista que había era catalán, que era Maragall, y a partir de allí ellos mismos lo echaron y a partir de allí se terminó el federalismo. Pasa aquí también, hay un nacionalismo identitario, un nacionalismo clásico, histórico, que tiene unos planteamientos: somos catalanes, somos vascos, nuestra tierra, nuestra lengua, nuestra cultura, hemos sido oprimidos y tenemos derecho a un Estado. Se está dando en Cataluña la conjunción de muchos microindependentismos distintos, porque era mucha gente que vosotros conocéis que no era independentista antes. Hay un proceso claro, que es el proceso más lógico, es el que son catalanista, de parla catalana, que parla catalá, que se conoce de memoria los discos de la música catalana, y que pasa del catalanismo activo, del catalanismo lingüístico y cultural, al político, claramente político independentista, ¿no? Pero también estáis encontrando con mucha gente que tiene orígenes de fuera, gente que no es que no nació en Cataluña, pero ya muchos vienen en Cataluña. Y sí, por supuesto, lo que hemos llegado a un proceso de agregación desde sensibilidades muy diferentes. Y todo proyecto nacional y todo nacionalismo, por decirlo así, tiene tendencias conservadoras, antropológicamente, y tiene tendencias emancipatorias. Y hoy estamos aquí, y lo digo con... ¿no? Pues también agradecer que esté Joan y que esté Víctor, que es un placer estar aquí, pues los que aplican los recortes y los que los sufrimos, y los que defienden una tradición del catalanismo político, pues de iglesia y parroquia, por decirlo, ¿no?, en términos tradicionalistas, y los que venimos de las tradiciones. Yo siempre he dicho que yo no soy nacionalista, yo soy independentista y punto. Yo quiero la libertad política de mi pueblo y nosotros queremos, porque es un proyecto colectivo, no nos definimos especialmente como nacionalistas, pero sí que nos definimos en base al catalanismo popular, que también tiene otras tradiciones. Es decir, hay el catalanismo político conservador, de Torras y Bages, de Montserrat, lo digo como sin crítica, lo digo como tópicos, como lugares comunes, y hay el catalanismo popular de las clases trabajadoras, de Salvador Seguí, de Chirinacs, de tantas otras tradiciones. Y hoy ahí, en el soberanismo, convergen todas. Y uno de los milagros del Estado español, que es verdad que nunca falla, como decía Joan, es que nos ha puesto de acuerdo a neoliberales, por decirlo así, y anticapitalistas, ¿no? Y todos tenemos una ecuación básica, mínima, que es que el futuro de nuestro pueblo lo tiene que definir su gente. Han pasado más cosas, seguramente, en Cataluña. Una parte
los países catalanes. ¿Por dónde se amplía el independentismo después de todo el ingente trabajo que habéis hecho para pasar de un 48-50%? Es cierto que habría que explicar que en Cataluña sí que es pot, también hay un independentismo allí dentro, pero al llegar a un 60% que os dé una cierta tranquilidad, no sé si tiene que ver con la rapidez del proceso que ha comentado antes Joan. ¿Por dónde creéis cada uno, en respuesta si es posible? Bueno, tampoco he hecho una pregunta yo muy corta, pero bueno. Pargato, preguntas un poco, respuestas un poco cortas. ¿Por dónde se puede ampliar el independentismo para llegar a un 60 que os dé una cierta estabilidad y sobre todo que delante de las principales diplomacias europeas podéis presentaros con una salida unilateral, pero con un 60% en la próxima consulta? Pero en primer lugar, yo creo que a los catalanes, a nuestros compatriotas que son contrarios a la independencia, la mayoría de ellos los deberemos convencer y se convencerán en los primeros 5 años de la República. Ahora de lo que se trata es de intentar ganar de inmediato, lo cual nos obliga a sumar los independentistas más los autodeterministas. De hecho, tener en cuenta que, por ejemplo, en las elecciones del 27 de septiembre hubo un 48% de votos, de sufragios claramente independentistas, aun cuando no podemos olvidarnos que en este 48% había también un buen porcentaje de independentistas que hacía 4 días que lo eran, razón por la cual tenemos que estar obligados a consolidar este 48%. No nos vayamos a creer que es un 48% absolutamente consolidado. Pero hay un 12%. Hay un 12% de personas que votaron derecho a decidir y referéndum. Son los colaus, que decimos nosotros, los colaus, y buena parte de aquellos que en Cataluña votaron Podemos, que repito, Podemos en Cataluña sí tiene muy claro el derecho a decidir y el referéndum. Ya nos dijeron, tenéis que ir a los barrios populares. Y les dijimos, no, es que nosotros no vamos a los barrios populares, estamos en los barrios populares porque somos los barrios populares. Entonces, esa concepción clasista de la política también tiene que ver mucho con el proceso. Entonces, como decía Joan, lo digo para recordar, 48,9 ¿no? opciones nítidamente independentistas, o sea que traducían el voto en un sí a la independencia, 11% autodeterministas que no estaban de acuerdo en que se le diera un carácter plebiscitario a unas elecciones autonómicas anticipadas, pero que tampoco planteaban ninguna alternativa, esperar a Godot, esperar que un día el Estado se levantara y Rajoy dijera, hola, me llamo David Cameron. ¿no? Entonces, una ucronia. Entonces, nos invitaban prácticamente al inmovilismo, ¿no? A esperar. ¿no? Y ese 39%, que es muy interesante sociológicamente. Entonces, ¿cuál es la respuesta? ¿Dónde tiene que ir? A las clases populares. Eso es obvio. La centralidad del proceso político catalán y soberanista sociológicamente son las clases medias, con una parte importante de clase media alta, con esa, ¿no? Tal como lo ha explicado Joan perfectamente, del tejido productivo catalán. El 80% del tejido productivo está a favor del proceso, hablando de empresas, que es la base fundamental de la empresa catalana. El sindicalismo está a favor del derecho a decidir, con un mapa sindical que daría para otra charla, ¿no? Pues pensar que la consejera de Trabajo de ahora es una persona que viene de UGT y que está a favor de la independencia. O sea, hay que hacer una inmersión también en el mapa sindical, pero también que ha fallado ahí. Entonces, hay una constancia histórica que nosotros siempre apelamos, que es que Cataluña como sociedad, en este caso, y también es aplicable a los países catalanes, cuando ha avanzado en términos nacionales, en términos democráticos y en términos sociales, es cuando las clases populares han sido protagonistas. Además, y podría decir que esto lo hemos hablado con David muchísimas horas, con muchísimos whiskies encima de la mesa, incluso incluso me hizo una foto un día que dijo un convergente en mi cama. Pero lo que nos preocupaba más era que no perdiéramos los que teníamos de momento. O sea, tú pones proceso de investidura en la negociación de la investidura de Puigdemont, ¿no? Corríamos el riesgo de que una parte del electorado de Convergencia se pudiera descolgar si descolgábamos a más. Por eso teníamos que ser también muy prudentes a la hora de encontrar un sustituto el día que el presidente empezó a abrir esta posibilidad.
podemos ampliar, yo creo que aún se puede ampliar, no por nuestro lado, sino por todas las vertientes. O sea, seguramente por donde se puede crecer más, y ya lo he dicho antes, es cuando los podemitas y los colauitas entiendan que esta apuesta que ellos están haciendo por el derecho de autodeterminación, que llegaríamos dentro del Principat a un 80%, seguramente el día que estas fuerzas se corran, pues van a ir hacia el independentismo, porque van a ver la incapacidad de un Estado español que sigue siendo democrático y que no les dejará ejercer este derecho.